Hola, buenas tardes. Disculpen la demora. Vamos a dar inicio a la sesión de la Metro en la Metro a la Metro en la Red. Ciclo, Mujeres, Historia, Ciencia, Cultura y Poder. La conferencia del día de hoy se titula Las artistas de la escena y el teatro pandémico. La va a impartir la doctora Estela García Galindo. Ella es profesora en la UAM Unidad Azcapotzalco en el Departamento de Humanidades. Cuenta con estudios doctorales y de maestría en literatura por la Unidad Iztapalapa. Especialista en literatura mexicana del siglo XX por la Unidad Azcapotzalco y licenciada en comunicación y periodismo por la UNAM. Ha sido por más de 10 años docente en instituciones de educación superior pública como la UNAM, la UACM, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y en la UAM. Su experiencia profesional se localiza en el área de cuidado editorial como correctora, revisora y editora. Sus líneas de investigación son el teatro mexicano, en especial las dramaturgas mexicanas. También el análisis narrativo, sobre todo de cuentos y estudios sobre el impacto de las TICs en la escritura de los estudiantes universitarios. Los dejo con la doctora Estela García Galindo. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que sí me escuchen. ¿Me escuchan, por favor? Si alguien me puede decir si me escuchan, espero que sí. ¿Sí se me escuche? Muchas gracias. Sí, doctora, ya la estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, pues la charla de esta ocasión, si ustedes me permiten, pues es para compartir justamente en este ciclo de mujeres en distintos ámbitos, pues es en este caso de la cultura. Y elegí algo que tal vez no sea muy común y no sea, en estos momentos seguramente sí será común, ¿no? Pero regularmente lo que se revisa o lo que se lee o lo que se presenta en un espacio como estos tiene que ver con la historia de las mujeres en la cultura, sus aportes, lo cual es muy bueno porque finalmente las mujeres hemos aportado mucho a la cultura de nuestros países y en el caso de México no es la excepción. Hay una gran cantidad de mujeres que han hecho un gran aporte cultural, que han motivado el desarrollo de muchas de las artes que hay en nuestro país. Y en el caso de las artes escénicas así es, pero en este caso yo he decidido pues hablar de la experiencia y de lo que han hecho las mujeres que están en este caso integradas al gremio teatral y cómo han podido pues presentar o cómo han podido integrarse a distintas actividades dentro de esta pandemia y han también podido dar un espacio y un tiempo, pues no solo para los espectadores, para ellas mismas, para sus equipos de trabajo, y han hecho una gran labor porque finalmente, pues nosotros sabemos, estamos ya a un año de que inició esta pandemia y bueno, desde hace un año estamos trabajando y estamos desde los espacios de la virtualidad. De hecho, estas conferencias que anteriormente se daban en el espacio del metro, pues bueno, la metro en el metro se fue a la metro en la red y entonces pues eso nos indica cómo ha sido el trabajo en estos meses. Y en el caso de las mujeres que se dedican al teatro, pues también lo han hecho así. De hecho, hay toda una discusión para saber si lo que se presenta ahora en las carteleras ya no teatrales, sino vía streaming, es realmente teatro o no. Hay una gran discusión, la mayoría de los que han entrado a esta discusión, incluyéndome a mí, creemos que no es teatro. Finalmente el teatro tiene que estar en un espacio establecido, en un lugar donde estén los espectadores, en donde se rompa esa cuarta pared y en donde sea posible pues integrarnos todos como comunidad. Desafortunadamente en las circunstancias actuales es muy difícil que podamos hacer eso y entonces, bueno, pues lo que ha convenido y lo que han hecho muchas de las mujeres artistas en colectivos, ellas solas, pues ha sido unir fuerzas para poder transformar esas artes en algo pues muy, digamos,
muy diferente, ¿no? A lo que hemos visto y ahora es el teatro en streaming. Entonces, pues les voy a presentar esta tarde algunas de las características de esto y pues bueno, espero que sí se pueda ver la presentación, sí se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, les decía yo que decidí hablar de este asunto de las artistas de la escena y el teatro en la pandemia, justamente porque me parecía que era la mejor manera de poder eh, exponer, de poder mostrar las características de estas actividades. Y bueno, vamos a ellas. Eh, bueno, lo primero que habría que saber es que las mujeres siempre hemos sido o hemos sido vistas en muchos espacios como no de la mejor manera. Y de hecho, Rosario Castellano en 1973 acuñó una frase célebre que decía: mujer que sabe latín, no tiene marido ni tiene buen fin. Y bueno, pues ahí está la situación. Eh, y bueno, a raíz de eso es que bajo esta frase empiezo mi participación. Sobre todo hay que considerar que la participación de las mujeres en la vida cultural de nuestro país ha sido continua a lo largo de muchos años. No es algo reciente ni es algo novedoso. Si tomáramos como fecha insignia la del año cuando Rosario Castellano escribe esta famosa frase que estamos repitiendo hace un momento, pues muchos años antes, tiempo atrás, desde las primeras décadas del siglo XX, ya había artistas de la escena, desde reconocidas tiples como María Conesa o Mimi Derba, entre otras muchas, que seguramente para muchos no son nombres conocidos, pero en algún momento si ustedes se repiten o se dirigen a las películas de lo que se llamó el cine mexicano de la época de oro, pues ahí están esos ejemplos y ellas lo que realizaban era estas actuaciones. También había actrices y comediantes de teatro de revista. Eran los entretenimientos de la época y eran vistos a veces de una manera muy poco ortodoxa en el sentido del arte teatral, porque son finalmente expresiones populares, pero desde ahí, desde lo popular, muchas mujeres empezaron a ganar espacios, justamente porque, como sucede con otras actividades que llevamos a cabo desde hace mucho tiempo y hasta en la actualidad, pues son espacios o han sido espacios destinados para los hombres. Y pues bueno, esa situación de actrices, comediantes, maquillistas, perdón, escenógrafas, pues se dio durante mucho tiempo hasta que en un momento clave, cerca de los años 60 del siglo XX, pues surgió una gran dramaturga, que es Elena Garro, y interrumpió la escena nacional teatral y fue un paso muy importante, pues antes que ya las mujeres, como les decía yo, tenían un espacio en el teatro, pero como actrices, como maquillistas, como vestuaristas, como asistentes, labores desde luego importantes, pero no con la relevancia que tenían las de ser autora, las de ser directora, las de ser productoras. Entonces, pues cuando Elena Garro publica sus primeras obras de teatro y las puede presentar, porque fue de las primeras que pudo presentarlo, como señala otro buen dramaturgo, Enrique Olmo de Ita, en un texto llamado Dramaturgia Inaugural que publicó en la revista Tierra Adentro, Garro abrió la puerta de la dramaturgia mexicana a una sensibilidad nueva. Sí, la sensibilidad de las mujeres, que no significa que por ello sea menos que la de todos los demás, ¿no? Menos que la de la otra parte, que son los hombres y otras manifestaciones. De entonces a hoy existe una larga historia. Les quiero comentar, ya que tenemos ahí la foto que está ahí en vista, ustedes deben de recordar que, bueno, y lo voy a explicar a la inversa, Octavio Paz fue esposo de Elena Garro. Regularmente en los libros de literatura, de historia de literatura mexicana y en todos los materiales donde se menciona Octavio Paz, siempre se dice que ella fue la esposa de Octavio Paz, no al contrario, que él fue el esposo de ella, ¿no? Porque también fue una dramaturga y escritora muy importante. Y bueno, distintas circunstancias los separaron y también hicieron que pues esa condición, esa situación también afectara bastante pues el desempeño y la vida pública literaria de Elena Garro, que se tuvo que ir por decisión propia al exilio. Y entonces, pues bueno, eso es lo que impidió que siguiera desarrollándose, siguió desarrollando como dramaturga y como narradora,
sin embargo fue con menos relevancia que antes porque pues además tenía el peso enorme de haber sido, ahí sí, la mayoría de las personas la identificaban como la esposa de Octavio Paz, ¿no? Y en esa foto ellos están en ese momento en Ginebra, me parece, la que está destacada por aquí con un círculo, o sea, un óvalo amarillo es Elena Garro, y del lado contrario está Paz junto con la hija de ambos, Elena Paz Garro, que también se dedicó a la escritura, pero pues con menos fortuna que su mamá, más que nada por todo ese peso que le cayó encima. Dado este pequeño anecdotario del teatro mexicano, de una de las dramaturgas más importantes, la pionera, podríamos decir, de esto, pues nos podemos dar cuenta de cuál era el papel o cuál era el sitio que ocupaban las mujeres en estas artes. Afortunadamente ella rompió esquemas y permitió que muchas otras dramaturgas ingresaran en ello. Muy bien. Sin embargo, no me detendré propiamente, como lo había dicho hace un rato, en exponer o en hablar de la historia de las mujeres dentro del teatro en México, porque finalmente esa no es nuestra posición al respecto. De eso hay muchos quienes han hablado y me parece mucho mejor que vayamos a revisar qué es lo que pasa en este momento actual y sobre todo en este momento de pandemia, que parecería que las mujeres en el teatro no han aportado y han aportado muchísimo. Si ustedes ven en la pantalla, pues bueno, ahí hay un par de ejemplos sobre todo de colectivos o de grupos que son liderados por mujeres. Tenemos el caso de las Reinas Chulas, que son actrices dedicadas en completo al cabaret y que, bueno, tienen un espacio físico en Coyoacán que se llama El Vicio, el cual, pues bueno, ha estado de manera intermitente en esta pandemia. Durante el tiempo en que el semáforo pasó a naranja, pudieron abrir una parte de los espacios con un aforo condicionado. Y bueno, del otro lado tenemos en la parte de abajo a Itari Marta, que es una actriz, directora, productora, pero sobre todo responsable de un espacio muy importante teatral que es el Foro Shakespeare, quien también ha estado en estos meses pues dando una gran batalla para subsistir. Y finalmente en el escenario pues está Conchi León, que el caso de Conchi León es interesante porque resulta que es una actriz yucateca, actriz, directora y dramaturga yucateca, que ha podido destacar en este ámbito del escenario teatral cuando es algo complicado que desde el interior de la República, desde otros espacios, desde otros estados, haya mujeres que hagan esto y sobre todo con una gran defensa y una gran dignidad a la cultura maya y a su cultura. Entonces, esos tres ejemplos son los que hoy les quiero presentar. Previamente, hay que hacer un panorama de lo que ocurrió, que no es algo que tenga yo que recurrir mucho porque estamos inmersos en ello y lo tenemos muy presente, de lo que ha ocurrido justamente cuando inicia esta pandemia o en un momento en que ya está por, ya más bien ya está por cumplirse el año en que estamos en este confinamiento, a veces forzoso, a veces voluntario, a veces sí confinamiento, a veces no, en fin, ha sido una situación durante este año un poco compleja. Bueno, para el 14 de marzo del año pasado, del 2020, se informaba de la suspensión de clases en todo el país. En ese momento, la mayoría del gremio teatral ya había parado sus funciones. Desde una semana o semana y media antes habían bajado el telón o estaban por concluir temporada, lo que llevaban de temporada o al menos un breve espacio en esto, un breve receso en esos días. Y bueno, justamente de este lado tengo aquí un tuit que lo conmemora de una obra que fue la última que yo vi en ese momento, una semana, no, 2 semanas antes de que cerraran los teatros, que es Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de una de mis dramaturgas predilectas y que creo que es una de las mejores de este país, que es Sabina Berman. Ellos habían iniciado temporada apenas a finales de febrero, habían estado dando debut en ese fin de semana previo a que finalizara febrero, habían comenzado con muy buen público, con una gran taquilla. Ellos estaban presentando en el Teatro Rafael Solana y la obra es excelente. Es una obra que Sabina Berman escribió en 1986, sin embargo la actualizó y es más vigente que nunca. El elenco estaba excepcional, era una gran puesta en escena y ellos
de manera muy responsable para evitar exponer a su público y exponer a sus equipos de trabajo, decidieron parar. Entonces ellos paran a partir del día 27 a partir en este caso, de los últimos días, los primeros días de marzo, antes de que llegue este 14 de marzo, que es cuando se declara esta situación de pues la emergencia sanitaria y hay que dejamos de asistir a clases quienes nos dedicamos a ello. Entonces, pues bueno, es cuando se hace este paro y algunos otros artistas pues deciden a partir de ese fin de semana que ya no van a trabajar. Ellos, los artistas de la escena, fueron los primeros en apoyar el confinamiento, en apoyar el famoso quédate en casa, en procurar el cierre de actividades, aunque les iba a afectar, que no eran considerados como ellos, como su gremio, como esenciales, y entonces lo admitieron justamente para apoyar a que esta pandemia pues pueda controlar. Sabemos cuáles han sido los resultados desde hace un año a la fecha, y bueno, ellos mismos en diferentes momentos del año, desde productores, directoras, actores, dramaturgos, dramaturgas, todos ellos han hecho un llamado para que pues se les apoye, porque bueno, de entrada los teatros no han podido abrir en mucho tiempo, y en segundo lugar, pues cuando han abierto, que han sido estas temporadas, en este momento ya pueden hacerlo, es al 20% de su capacidad, es decir, compañías que dependen del ingreso en taquilla es muy difícil hacerlo, es muy difícil poder subsistir con el 20% de la taquilla, y entonces, bueno, eso ha sido muy difícil. Y ellos mismos en diferentes momentos han dicho que si son considerados no esenciales, ellos están en desacuerdo, porque a final de cuentas, todo lo que ha pasado durante este año, ellos han ayudado desde ciertos espacios que vamos a ver enseguida, a que esa explosión de emociones pues se pueda controlar, a que haya risas, a que haya gozo por asistir a espectáculos, aunque no sean de manera presencial. Hace algunas semanas, una de las integrantes de La Reina Chula, Ana Francis Moore, en alguna entrevista que dio, decía que pues bueno, el corazón y los afectos del corazón también tenían un espacio esencial y ellos a eso se dedicaban. Y bueno, pues esa ha sido hasta el momento la situación que ellos están viviendo. Bajo esas circunstancias, pues bueno, ellos son los primeros que cierran y son los últimos que van a abrir, porque además las condiciones en que se puede generar o que se deben de generar para que todo sea de la mejor manera posible, pues están dadas en esos espacios o tendrían que estar dados en esos espacios, y es muy complicado a diferencia de otros sitios porque la mayoría de los teatros son espacios cerrados. Es decir, hay sitios donde se puede hacer teatro al aire libre. Hay compañías que de hecho toda su vida se han dedicado a hacer teatro callejero. Sin embargo, en la mayoría de los casos, todo el gremio teatral depende directamente de un espacio cerrado como es el teatro, como lugar donde ocurre la magia, que es justamente esto. Entonces, bueno, dadas estas condiciones y bajo las medidas de seguridad y bajo las condiciones en que se han planteado el regreso de ellos, que ha sido, en algunos casos se ha podido dar cuando ha estado este asunto del semáforo naranja, pues bueno, los teatros han estado a menos de la mitad de su aforo, y entonces, pues bueno, la afectación para toda la actividad teatral ha sido muy grande, no nada más para los que se encargan de que nosotros los veamos directamente, los creadores escénicos, sino también todo el equipo que está detrás de ellos, sus equipos técnicos, sus ayudantes y demás. Entonces, bajo estas condiciones, y además tomando en cuenta que también, y es algo que no es nuevo que lo digamos, pues las mujeres en general durante esta pandemia se han visto muy afectadas. Y el caso de las mujeres en el teatro ha sido también igualmente importante. Entonces, algunas de ellas decidieron apoyarse, formar redes, ya tenían algunas, pues, colectivos de trabajo, y apoyarse y apoyar a sus equipos de trabajo, emprendiendo una nueva aventura que fue o que ha sido las obras vía streaming. Les he de decir que había mucha reticencia del gremio teatral. No había quienes decían que no iba a funcionar, además mucho temor porque finalmente el trabajo o la actividad con este tipo de tecnologías es complejo, desde el hecho que sea muy difícil en ocasiones la conectividad, hasta que pasen cosas inesperadas.
Y bueno, todo eso aparece cuando hay una función en vivo por estos medios, por el Zoom o por otras plataformas. Algunos de los artistas lo que hicieron fue seguir trabajando en teatro y desde ahí transmitir o grabar y transmitir. Es decir, hay muchas formas en que esto se ha ido dando en estos meses, pero las primeras que empezaron fueron las mujeres. Y justamente de un par de ejemplos voy a hablar esta tarde. Algunas de ellas fueron las reinas chulas, que ya les había comentado hace un momento cómo es que pues han dado la cara por estas actividades. Le encabezan 4 actrices, pero tienen todo un equipo amplio a su alrededor. Tienen más de 15 años de historia impulsando el cabaret en el espacio que se llama El Vicio, que es un teatro pequeño, muy pequeño en Coyoacán. Y bueno, ellas deciden que van a inaugurar el Cabaret Zoom. Es decir, ellas están dedicadas al cabaret, entonces para que sea atractivo le llaman Cabaret Zoom. Y es así como empieza esto con su primera historia, llamada La Casa de Papel de Baño, efectivamente inspirada en la famosa serie española de televisión. Nada más que esta es una parodia en donde un grupo de feministas encabezadas por la profesora se van a encargar de asaltar una fábrica de papel higiénico para pintar los rollos de color morado con consignas feministas sobre que el patriarcado va a caer. Y entonces la historia va en ese sentido. Ustedes están viendo ahí en pantalla una de las fotos de sus videos promocionales, tienen algunos en la red. Espero que en un momento más después de que termine de presentar este PowerPoint les pueda colocar en el chat las ligas de su espacio para que ustedes, si les interesa, pues puedan revisar qué es lo que tienen en ese espacio. Y bueno, la experiencia de este tipo de teatro en streaming, para quienes no lo conozcan, voy a hacer un pequeño paréntesis al respecto, y creo que es importante que se comente. Pues bueno, uno acude, ingresa a una plataforma de venta de boletos electrónicos, paga el suyo. Regularmente son boletos que van de los 100 a unos 300 pesos, dependiendo de la cantidad del equipo actoral que esté y del artista que se presente. Por ejemplo, en algunos casos, pues son actores de mucho renombre, pues tienen que intentar sostener eso, ¿no? La cartelera de esos artistas. Entonces lo que se hace es que se ingresa, se compra ese boleto, le dan a uno una liga justamente para entrar a una sala virtual en donde ya hay ciertas condiciones técnicas para que se controle justamente el ingreso, para que la experiencia sea lo mejor posible. Y pues bueno, a final de cuentas, lo que uno tiene ahí es, así como lo vemos en la pantalla, a la actriz, al actor, a los actores en las pantallas de Zoom, así como estamos en este momento en esta videoconferencia, y ahí hacen la interpretación. En algunos casos, pues utilizan las famosas pantallas verdes para poder poner escenarios detrás de sí, hacen trabajo previo para integrarlo dentro de la misma función. Algunos, en el caso de las Reinas Chulas, es interesante porque cada función es en vivo. Ellas no utilizan las funciones grabadas, salvo excepciones que en un momento más platicaré. Y bueno, es interesante esta apuesta porque tal vez no nos guste, y decíamos hace un momento, esto no podría ser llamado teatro como tal. Sin embargo, es lo más parecido y es lo que hay. Y ellas, como otras mujeres y como otros actores y como otros integrantes masculinos del gremio teatral, se han integrado a estas formas. Pues bueno, luego de que las Reinas Chulas inauguran este asunto de presentar la Casa de Papel de Baño, pues integran otros espectáculos propios y de diferentes artistas, así como cursos de índole cultural. Entonces, actualmente ese cartel que se ve ahí que dice Sepa la bola, pues bueno, resulta que es una presentación que ya están haciendo actualmente durante este mes de marzo, y que tiene que ver justamente con la cantidad, tomando como pretexto el número importante de cepas que el coronavirus ha traído en estos meses recientes, ¿no? Entonces ellas toman estas cuestiones cotidianas para burlarse, para reírse de ello, y pues aunque sea una situación muy seria la que vivimos, al menos para darnos
cierto respiro a nosotros. Y bueno, también promueven mucho los talleres. Este fue un taller que inició en febrero de guión cinematográfico y han implementado otros desde cocina, de escritura creativa. Ellas mismas han sido maestras en algunos cursos que han dado y pues bueno, esa es la manera en cómo han buscado que la actividad teatral continúe, que sus espacios sigan a flote y seguir pues sosteniendo a sus equipos de trabajo, ¿no? Y apoyando a otros artistas, a otros cantantes, porque también el espacio ha servido para que haya presentaciones de streaming de cantantes y toda una serie de actividades muy variadas y muy interesantes. También han estado presentes con sus obras directas en Zoom, en festivales culturales de distinto tipo. Recientemente presentaron de nueva cuenta La Casa de Papel de Baño en el Festival por el Día Internacional de la Mujer, Tiempo de Mujeres, que finalizó el domingo hace un par de días. Y bueno, ellas están ahí presentes en el mundo cultural. Además, han integrado dentro de sus espacios, dentro de su cartelera, de presentaciones, obras bajo demanda. ¿Esto qué significa? Son las obras que ellas ya grabaron y entonces aquí no son las de en vivo, las del Cabaret Zoom, sino son obras grabadas en donde lo que se hace es que aquellos que les interese, pues ingresan, pagan también un boleto, pero pueden ver la obra en el momento que ellos gusten durante un tiempo ilimitado en ocasiones o al menos abierto a varios meses. Incluso ingresaron también al mundo culinario con una propuesta que se llama No Guise, que era para ofrecer comida para mantener a sus equipos de trabajo. Y pues bueno, apoyándose en el nombre que tienen de Reinas Chulas y Cabaret del Vicio, pues bueno, es lo que hicieron. Y repito, pues fue muy importante porque ellas abrieron este panorama para poder empezar a difundir lo que era el teatro vía streaming, aunque no fuera como tal teatro, pero para poder hacer este tipo de presentaciones. Y resultó todo muy interesante. Ha habido de todo en el panorama de la cartelera teatral. Para quienes no les agrade esta propuesta, pues es complicado. Para quienes amamos el teatro, es una manera de estar cerca de él, es una manera de poder conocer diferentes experiencias y sobre todo saber cómo se integran estas tecnologías, cómo se integra el Zoom, cómo se integra el Internet a todas estas propuestas. Que allá había algunas que eran pioneras, sin embargo, no es lo mismo estar como que buscando dentro del mismo espacio teatral a tener la necesidad de presentarse de esta manera. Y entonces, pues bueno, para nosotros, para que nos interesa mucho el teatro, pues ha sido un remanso el poder tener estas posibilidades y poder ver muchas obras. De hecho, les comentaré que me parece que en algunos momentos pienso que he visto más obras por estas vías que directamente en el teatro. Y bueno, es una experiencia lo que les estoy comentando, pero es una posibilidad interesante, sobre todo este tipo de obras como las de estas mujeres, tienen propuestas feministas evidentemente y de reivindicación de los derechos de las mujeres, pero también del resto de las personas. Tienen sátira política, tienen crítica y son obras interesantes y a final de cuentas son obras que también pues caen mucho en el asunto de la comedia inteligente que nos permite reír de situaciones en momentos muy difíciles como estos, pero que siempre es necesario. Que como alguna de ellas decía, pues bueno, ellas están aportando a que los asuntos del corazón vayan mucho mejor, ¿no? En esta pandemia. Y bueno, el siguiente caso es el del Foro Shakespeare y de Itari Marta. Itari Marta es una actriz y directora que pues prácticamente se da a conocer porque se dedicó o se ha dedicado desde hace algún tiempo a dirigir este espacio. Es un espacio pequeño que está en la colonia Roma, sin embargo es muy, muy interesante. Es independiente, no tiene fines de lucro, desarrolla proyectos de impacto social directo a través de artes escénicas y diversas expresiones también como música, cine y literatura. Hasta el momento, al menos de la revisión de su página hace unos días, pues bueno, ellos aseguraban que habían exhibido 800 obras de teatro y espectáculos en vivo y más de 5,000 actores han pisado esos escenarios. Es un espacio importante porque muchas veces los actores necesitan dónde llevar a cabo sus actividades teatrales, lugares donde difundir su trabajo y ellos lo han hecho. Tiene 6 espacios que dan cabida para 350 personas,
y entonces cuando no había pandemia, trabajaban todos los días de la semana. Entonces nos daremos cuenta de cuál es el impacto que la pandemia ha traído a estos espectáculos teatrales y a sitios como el Foro Shakespeare, en donde pues el aforo no es muy grande, son 350 personas en algunos de sus espacios, y si a eso restamos que esos 350 personas no van a poder estar actualmente en ese lugar, sino nada más el 20% de ellas, pues ya nos daremos cuenta de cómo han sido esas afectaciones. Aún así, estos sitios y en específico quienes los encabezan, como Itara y Marta, han dado una gran batalla para salir adelante en estas situaciones. Entonces, bueno, pues este espacio también fue de los primeros que se transformó hacia el streaming. Y bueno, ahí tenemos su cartelera y tenemos su espacio para compra de boletos desde su página en internet, que se llama así, Foro Shakespeare, y que ustedes la teclean en el navegador y ahí la encuentran, pues ahí se da una liga directa a el espacio de compra de boletos. Y entonces, pues bueno, es una experiencia que espero que ustedes tengan oportunidad de experimentar, de vivir. Es muy sano estar viendo este tipo de obras, porque en muchas ocasiones lo que tenemos pues son plataformas con contenidos de series y de películas que a veces ya nos hemos fastidiado. Y bueno, esta es una propuesta interesante, sobre todo para apoyar el teatro en México, para apoyar a las mujeres del teatro en México y también para que nosotros pues nos podamos sentir un poco mejor en muchos sentidos. Bueno, de ese modo, este espacio del Foro Shakespeare en streaming ha ofrecido una amplia cartelera, tanto de los proyectos de casa, como es el Teatro Penitenciario. Aquí voy a hacer otro pequeño paréntesis. Resulta que hace algunos años, Itara y Marta acudió al reclusorio, a Santa Marta Catitla, me parece, al espacio de hombres, a la parte del reclusorio varonil, fue a darles unos talleres de teatro. Ellos estaban muy incrédulos porque regularmente muchos de los profesores que asisten a darles clase nada más van en las primeras ocasiones y después ya no. Entonces pensaron que no iban a poder continuar con estas clases. No, Itara y Marta se comprometió con ellos, sacó adelante el proyecto y creó una compañía de teatro penitenciario cuyos pues cuyos integrantes, una vez que salían del reclusorio, se integraban afuera a este proyecto. Y entonces era un medio y es un mecanismo de inserción social muy importante. Una parte de ellos sigue trabajando dentro de la penitenciaría, evidentemente, en tiempos que no son pandémicos, y desde ahí dan funciones, y otra parte está afuera trabajando en el Foro Shakespeare. Y bueno, ese es un proyecto de casa que ellos han cuidado mucho, así como la producción de sus propias obras de teatro. Una de las primeras que se presentó bajo este concepto fue Huérfanos. De hecho, muchas de las obras que he mencionado y muchas de estas cuestiones que estoy comentando han sido apoyadas por las secretarías de Cultura del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México y de otros estados, justamente para poderles dar difusión y para que salgan y puedan ser ampliamente conocidas. Esta obra de Huérfanos es un drama, es Huérfanos 1 en la primera parte, como para que nos quedemos con este misterio de saber qué va a ocurrir y podamos acudir ya sea a otro streaming o al teatro en vivo. Y bueno, otros casos han sido como el del edificio San Miguel, en este caso En Cuarentena, se llama la obra. Una comedia muy atractiva sobre una junta vecinal en un edificio de condóminos y que bueno, ahí se exponen en tiempos de pandemia lo que les ocurre a estos personajes. Entonces es una propuesta bastante interesante que ellos también tienen el concepto de on demand, en donde uno ingresa, selecciona la obra que ya se grabó previamente, ya sea directamente en el streaming o en el escenario del Foro Shakespeare o en algún otro espacio con el que ellos tienen acuerdos y se da a conocer, se puede ver ya no de manera directa, como si fuera una función en vivo, pero sí se puede atender a ello. Y bueno, de estos dos casos que hemos presentado, pues hay muchos otros. Estas mujeres en la escena, sus cómplices, sus equipos de trabajo, sus propias familias, han podido preservar un arte esencial en estos tiempos que es el teatro.
Evidentemente no ha sido un momento sencillo ni fácil para nadie. Y bueno, este es un ejemplo muy claro, directo y actual de cómo las mujeres han podido incidir en la cultura de nuestro país, cómo las mujeres siempre han sido pioneras y han estado apoyando diferentes causas de tipo cultural y cómo desde distintos espacios, incluso en el confinamiento, han sido capaces de afrontar estas realidades que estamos viviendo y darles un nuevo auge. Les agradezco mucho la atención y pues bueno, espero que lo que hoy estuvimos charlando pues haya sido de su interés y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias también. No hay comentarios, no hay preguntas. Su exposición fue muy clara y, por supuesto, le damos las gracias. También le damos las gracias a quienes nos acompañan en este en vivo y a quienes nos verán posteriormente en la grabación. Los esperamos el próximo martes a las 18 horas en De la Metro en la Metro a la Metro en la Red con la ponencia Mujeres en la Ciencia, a cargo del maestro Javier Palacios Neri, en el marco, por supuesto, del ciclo Mujeres, Historia, Ciencia, Cultura y Poder. Que tengan una hermosa tarde.